Hola, hola, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día. Yo soy Olmo Axayacat, consultor en comunicación y marketing para la agricultura, y les saludo con mucho gusto desde Los Reyes, Michoacán. Esto es Podcast Agricultura, un espacio en el que les presento opiniones y entrevistas del agro que espero les resulten interesantes. Antes de presentarles el tema que les tengo preparado para este episodio, quiero invitarlos a que se suscriban a agronación.com, en donde comparto clases sobre desarrollo profesional, análisis agrícola y agromarketing digital, a través de las cuales pueden adquirir las habilidades y los conocimientos para impulsar su carrera profesional. Por cierto, el primer mes es gratis. Los espero en agronación.com. El día de hoy quiero hablarles sobre fonobiología, un concepto que seguramente muchos de ustedes no han escuchado porque es relativamente nuevo y sus aplicaciones en el agro pues todavía son mínimas o inexistentes en forma práctica, dado que se está realizando la investigación básica inicial sobre este tema. El concepto de fonobiología fue mencionado por primera vez por el doctor en biología Dave Maynard. Este doctor es estadounidense y se menciona que fue a principios de este siglo, del siglo XXI, cuando Maynard propuso una nueva área de estudio que estaba centrada en cómo las vibraciones y las ondas sonoras afectan a los seres vivos. En este caso, pues nosotros lo enfocamos al tema de las plantas. Es decir, la fonobiología busca entender de qué manera los sonidos pueden influir en procesos biológicos como el crecimiento, el desarrollo, la comunicación de plantas, animales y microorganismos. Maynard estaba interesado en explorar el impacto de las vibraciones sonoras en diferentes organismos, un campo que anteriormente se había comenzado a explorar pero de forma muy limitada y dispersa. Si bien antes de Maynard existen algunos estudios que relacionaban la música o sonidos específicos con el comportamiento animal o el crecimiento de las plantas, pues Maynard fue el primero que empezó a consolidar estas ideas bajo un mismo paraguas, dándole el nombre de fonobiología. La idea era establecer una base científica para poder comprender de forma correcta cómo se da el fenómeno de interacción entre los seres vivos y las ondas sonoras. Este concepto me llamó mucho la atención, así que me puse a buscar investigaciones científicas que estuvieran relacionadas con fonobiología. Pensé que iba a haber menos, la realidad es que ya hay unas cuantas y son bastante interesantes. Hay una del año 2003 que traducida al español se llama Efectos de las ondas sonoras en el crecimiento de las plantas, de un investigador de apellido Young. Este estudio científico fue uno de los primeros en explorar cómo diferentes frecuencias de sonido impactan en el crecimiento de las especies vegetales. La investigación concluyó que ciertas frecuencias, en especial aquellas que se encuentran en el rango de los 125 a los 250 Hz, pueden promover un crecimiento más rápido y vigoroso en algunas plantas. Y de hecho, esta investigación despertó el interés de más investigadores que se mostraron interesados por el potencial que tiene el sonido como estimulante del crecimiento vegetal. Luego tenemos otra investigación de 2011 titulada Influencia de la estimulación del sonido en el metabolismo de Spirulina platensis. Esta investigación fue liderada por un investigador de apellido Q. Y bueno, el equipo de investigación se centró en entender cómo las ondas sonoras afectaban a la microalga Spirulina platensis. Descubrieron que la exposición a ondas sonoras de baja frecuencia incrementaba la producción de metabolitos como proteínas y ácidos grasos. Esto evidenció el efecto directo que tiene el sonido en el metabolismo de este microorganismo en específico, pero también sentó una base interesante para la producción masiva de microalgas. Ahora pasamos a una investigación de 2018 liderada por Appel y Cockcroft titulada Exposición
al sonido y mecanismos de defensa de las plantas. Esta investigación científica buscó entender la relación entre las vibraciones producidas por la alimentación de insectos y las respuestas de defensa de las plantas. El estudio concluyó que algunas plantas pueden detectar vibraciones específicas producidas por el ataque de ciertos insectos herbívoros y en respuesta activan un mecanismo de defensa específico que en el caso de las plantas trabajadas en esta investigación pues fue la producción de ciertos compuestos químicos repelentes. Entonces, este hallazgo sugiere que el sonido podría desempeñar un papel esencial en la comunicación planta-insecto y puede permitir la regulación de defensas naturales por parte de las plantas. Hay otra investigación de 2019 titulada Efectos de la frecuencia de sonido en el crecimiento y el rendimiento de los cultivos. Esta fue liderada por Hassan y se centró en cultivos agrícolas como el arroz y el trigo. Durante la investigación, los investigadores analizaron cómo la exposición continua a diferentes frecuencias de sonido afectaba de forma directa el rendimiento de estos cultivos. Los resultados también mostraron que ciertas frecuencias podían mejorar el rendimiento en términos de altura de la planta, podían incrementar la biomasa del cultivo en general e incluso podían aumentar la producción de grano. Entonces, de aquí se desprende que se pueden aplicar ondas sonoras como un método no invasivo para mejorar la productividad de los cultivos agrícolas. Y una última investigación que me encontré liderada por Wang, esta de 2021, se llama El impacto del sonido en el microbioma y el desarrollo de las raíces de las plantas. Esta investigación evaluó cómo el sonido afecta a la microbiota que interactúa de forma directa con las raíces de las plantas y se encontró que ciertas frecuencias sonoras no solo estimulaban el crecimiento de las raíces, sino que incluso modificaban la composición y la actividad de las comunidades microbianas benéficas en la rizósfera. Con estas conclusiones, pues se abren también nuevas perspectivas para el uso de la fonobiología para promover interacciones benéficas entre plantas y microorganismos. Entonces, aunque la fonobiología es un campo muy emergente, tiene un gran potencial para utilizarse en agricultura, también en ganadería. Aquí no les mencioné temas ganaderos, pero también el uso de ciertas frecuencias sonoras puede minimizar o disminuir el estrés de los animales de granja. Ya hay varias investigaciones también al respecto. Pero quedémonos ahorita en el tema agrícola. ¿Cuáles podrían ser, por lo tanto, los potenciales usos de la fonobiología en el agro? Comencemos hablando de estimular el crecimiento de los cultivos, o sea, ayudar o impulsar su desarrollo. Uno de los principales usos de la fonobiología en la agricultura podría ser el mejorar el crecimiento de las plantas de forma directa. ¿Por qué? Porque hay estudios científicos que demuestran que la exposición a ciertas frecuencias sonoras, especialmente frecuencias bajas que son inaudibles para el ser humano, pues pueden estimular procesos como fotosíntesis, absorción de nutrientes y desarrollo de raíces. Esto podría traducirse en un aumento de la biomasa, lo que nos llevaría en algunos cultivos a mejorar los rendimientos. Entonces aquí pues obviamente habría que aplicar ondas sonoras de manera estratégica durante etapas claves del desarrollo de un cultivo para así potenciar su crecimiento. Una segunda aplicación de la fonobiología en el agro es el control de patógenos. Estamos hablando especialmente del control de plagas, pero también podría ser control de enfermedades. ¿Por qué? Porque ciertas investigaciones indican que hay vibraciones que pueden repeler insectos que pues resultan perjudiciales para un determinado cultivo, o si no los pueden repeler, pueden interrumpir o modificar su comportamiento de alimentación y reproducción. No sé, por ejemplo, se podrían emitir ondas sonoras que incomoden a plagas específicas y esto haga que se alejen de una determinada
planta, o en este caso de un determinado cultivo, lo que nos ayudaría a reducir la necesidad de pesticidas químicos. Pero no solo eso, el sonido también podría utilizarse para activar de forma preventiva ciertos mecanismos de defensa en las plantas, lo que les podría ayudar a resistir ataques de patógenos de manera más efectiva. Una tercera aplicación que le vendría bien a bastantes cultivos es la mejora de la polinización. Sabemos que la polinización es un proceso clave para la productividad agrícola en muchísimos cultivos y el sonido podría desempeñar un papel interesante en la mejora de la polinización. ¿Por qué? Porque las vibraciones generadas por el sonido podrían ayudar a liberar el polen de ciertas flores y esto sería especialmente útil en cultivos donde la polinización cruzada es fundamental para obtener buenos rendimientos. Obviamente habría que entender cuáles son las mejores frecuencias para estimular el proceso de polinización y así obtener una mejor calidad y una mayor cantidad de frutos. La fonobiología también nos puede ayudar a optimizar el uso de fertilizantes y agua. ¿Por qué? Porque al estimular el crecimiento radicular mediante ondas sonoras, las plantas pueden mejorar su capacidad de absorción de agua y nutrientes. Esto significa que potencialmente se podría reducir la cantidad de fertilizantes y agua aplicados porque las raíces de las plantas serían mucho más eficientes absorbiendo lo que nosotros les demos. Obviamente aquí hay que entender cómo las vibraciones también podrían ayudar a promover la apertura de estomas para mejorar el intercambio de gases y la eficiencia fotosintética. Luego, también la fonobiología nos puede ayudar a manipular la microbiota del suelo, hasta cierto punto, más que manipular, a influir para que la microbiota benéfica mejore su salud y por lo tanto mejore la salud de las plantas. Podemos incluso en su momento ayudar a la microbiota del suelo a fijar más nutrientes, a proteger a las raíces de las plantas contra patógenos y a mejorar la estructura del suelo. Entonces la fonobiología podría usarse para favorecer la actividad de ciertos grupos de microorganismos que son beneficiosos en el caso del agro, lo cual nos ayudaría a mejorar el estado general de las plantas. Y por último, la fonobiología también puede o podría tener un potencial para reducir el estrés ambiental. ¿Por qué? Porque las plantas sabemos que sufren estrés debido a factores como sequía, temperaturas extremas, salinidad del suelo, etc. Pero se ha descubierto que ciertas frecuencias sonoras pueden ayudar a las plantas a desarrollar tolerancia o al menos una cierta tolerancia a estos factores de estrés. Al aplicar ondas sonoras que promuevan la expresión de genes relacionados con la resistencia al estrés, se podría mejorar la capacidad de las plantas para afrontar condiciones adversas. Entonces, como pudieron ustedes escuchar, cuando hablamos de fonobiología en estos momentos, pues estamos hablando de un concepto que no tiene una aplicación práctica, pero que tiene un inmenso potencial para ayudarnos a mejorar la productividad agrícola desde diversos frentes. Y por esta razón, estoy seguro de que en las siguientes décadas este concepto de fonobiología va a adquirir cada vez mayor importancia. Y hasta aquí lo que les quería compartir en este episodio. Espero que este tema les haya resultado interesante. Aquellos de ustedes que me están escuchando en Spotify y tengan la posibilidad de dejarme un comentario, háganlo por favor, se los agradeceré muchísimo y por supuesto les responderé. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Yo me despido deseándoles que tengan un excelente día y ahora ya saben un poco más del agro.